Hola, buenos días a todos. Buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas. Bienvenidos un día más a este webinar de informe de mercado en una semana bastante importante, una semana en la cual nos centraremos principalmente en la reunión de la Reserva Federal del próximo día 28, en lo que, bueno, aunque realmente en principio no se espera que vaya a haber ningún cambio en relación a la política de recorte de tipo de interés, de que se produzca un recorte de tipo de interés este mes, pero sí es muy importante ver sobre todo el discurso y la rueda de prensa posterior para que podamos ver un poco los planes de cara a este año 2026. Eh, Como siempre, antes de pasar a MetaTrader, vamos a hacer un pequeño resumen de la situación del mercado, en el cual, bueno, pues como el mercado esta semana arranca con un tono mixto, esta mañana las bolsas europeas subían ligeramente al alza, mientras los activos de riesgo observaban con cautela la agenda macro y geopolítica, ¿vale? Bueno, el rally del oro continúa este año 2026, sigue imparable, rompiendo máximos históricos alcanzando cifras superiores a los $5.100 por onza. Y la plata bastante también con unas subidas muy importantes, muy fuertes, como vamos a ver también posteriormente. El oro, pues, perdón, el oro y la plata reflejan el apetito por riesgo, el apetito por refugio en un contexto de incertidumbre global antes de eventos clave como la reunión de la Wall Street el pasado viernes cerró con divergencias, ¿vale? Siendo el Standard Poor's cerró prácticamente plano, el Nasdaq fue el único índice que subió un 0,28%, el Dow Jones un 0,58% cedió, fue negativo, y el Russell fue el que más terreno cedió con un descenso de 1,82%, ¿vale? Los futuros de Estados Unidos esta mañana cotizaban en terreno moderadamente bajista, terreno negativo con caídas más significativas en el Dow Jones y en el índice de Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq, que como recordemos, fue el único que lideró las ganancias, bueno, que tuvo beneficios el pasado viernes. Como comentaba, la apertura europea ha venido con leves alzas, ¿vale? Los mercados europeos han abierto con un impulso moderado, liderados por Madrid, Milán y Londres, aunque París se mantiene rezagado, ¿vale? El Eurostoxx 50 permanece plano a la de esta mañana, cuando hicimos el informe de mercado, reflejando una apertura contenida pese a la presión de los mercados de activos refugio, ¿vale? El avance del oro es protagonista de la sesión. El euro se encuentra fuerte, se está apreciando frente al dólar y la política monetaria, pues bueno, pues estamos pendientes de las expectativas sobre los bancos centrales. Esta mañana hemos conocido el índice, el IFO alemán, ¿vale? El lado macroeconómico bastante también importante. El índice de confianza empresarial se mantuvo en 87,6 en 87,6 puntos frente a una previsión de 88,3, es decir, fue inferior al esperado, reflejando que el sentimiento empresarial sigue lastrado por la debilidad de la demanda interna y la incertidumbre externa. El oro y la plata, como comentaba anteriormente, se encuentran en un rally histórico. El oro supera los $5.100 por onza por precio en su historia, su mayor rally desde el año 79, ¿vale? Es decir, con avances de doble dígito anualmente, si miramos el rendimiento anual. La plata también marca nuevos récords, cerca de los $109 por onza, ¿vale? Hay tres factores que están apoyando principalmente el rally alcista tanto en el oro como en la plata. El primer factor es la incertidumbre geopolítica. Las tensiones globales impulsan la demanda. Seguimos con tensiones y con incertidumbre, sobre todo ahora mismo en Irán, ¿vale? La debilidad del dólar. Bueno, pues el dólar lo vamos a ver posteriormente, está retrocediendo frente a las principales divisas. El dólar, como comentábamos en otros informes de mercado, actúa muchas veces como activo refugio. En este caso, el activo refugio que está funcionando mejor es el oro, la gente está yendo al oro, entonces están dejando un poco al dólar de lado y estamos viendo cómo el dólar pierde fuerza. Además, estamos pendientes de las expectativas de una posible política más laxa por parte de la Reserva Federal, ¿vale? Y luego es todo por las compras institucionales. Tanto los bancos centrales y los flujos de ETF por parte de grandes bancos de inversión o grandes eh, fondos, bueno, pues estamos viendo que hay un flujo constante a la compra de oro, ya sea oro físico o a través de ETFs. También lo estamos viendo en el cobre, ¿vale? El cobre también se está aproximando a máximos históricos. También hay que estar muy pendientes del cobre. El litio está teniendo también un fuerte avance por la demanda de las loterías y el petróleo, modesto avance que vamos a ver posteriormente por las tensiones geopolíticas.
¿vale? El barril de Brent de esta mañana continuaba en torno a $65, más o menos. Entonces, si nos pasamos a las divisas, estamos viendo que hay una rotación hacia refugios en Forex, hacia activos refugios. El mercado de divisas refleja la misma narrativa que los activos de riesgo. Rotación hacia refugios y especulación sobre próximos movimientos de bancos centrales, ¿vale? El índice del dólar, como comentábamos anteriormente, el índice del dólar está retrocediendo en dólar. Está perdiendo ese valor de activo refugio porque se lo está llevando principalmente el oro. El dólar retrocedía entre 0,25 y 0,48% esta mañana, hasta niveles de en torno a 97,10, 97,16, ¿vale? Puntos, marcando su punto más bajo en 4 semanas. La expectativa de recortes por parte de la Fed presiona al billete dólar, ¿vale? Soportes clave 96, 95, 97 más o menos. El euro dólar. El euro gana terreno y sube entre un torno a un 0,25 o 0,29% esta mañana. Subir en torno más o menos en torno a 1,18 y medio. La moneda única se beneficia de flujos de cobertura dentro del bloque euro, ¿vale? Y el yen muestra apreciación significativa con el dólar principalmente cayendo entre 1% y 1,7% hacia niveles de 154, 155. Y esto es debido principalmente a los rumores de intervención del Banco de Japón tras la escalada que vimos la semana pasada del dólar yen hasta en torno a los niveles de 160. ¿Vale? El soporte técnico actual, el más importante, sería 154, nivel que tenemos. Esta semana tenemos 4 puntos importantes en la agenda macro principal que podemos ver esta semana, ¿vale? El principal punto es, como hemos comentado anteriormente, al principio, en la reunión de la Reserva Federal el próximo día 28, el miércoles, donde la FED anunciará su política monetaria. El consenso, como comentaba anteriormente, espera que no haya cambios en los tipos de interés, pero el foco estará principalmente en el mensaje y en el forward guidance sobre la política futura, ¿vale? Es decir, cómo vemos el mensaje que de Jerome Powell en la reunión y la Reserva Federal y veremos exactamente un poco el dot plot y bueno, las expectativas que veamos de cara al futuro, ¿vale? Toda la semana tenemos resultados corporativos, estamos en principios de año, entonces tenemos que conocer resultados de empresas bastante importantes. Esta semana, pues bueno, como he puesto aquí dos, pero bueno, hay muchas compañías que, bueno, que la volatilidad, se espera volatilidad en sectores específicos en el Standard & Poor's, ¿vale? Aquí he puesto General Motors, United Health, pero bueno, hay, como digo, estamos en toda la semana, hay resultados corporativos, a los cuales tenemos que estar bastante atentos porque, bueno, los resultados empresariales pues, nos pueden dar el pulso, por así decirlo, de cómo se encuentran las empresas norteamericanas. El jueves conoceremos el PIB de la eurozona, es un dato crucial para confirmar la fortaleza del crecimiento regional y el sentimiento económico europeo, ¿vale? Y por último, pues tendremos que estar pendientes del riesgo geopolítico, ¿vale? Las tensiones en el Oriente Medio y políticas económicas de Estados Unidos siguen alimentando el rally de activos refugio. Esto principalmente es lo que va a impulsar lo que está siendo catalizador en el oro y la plata, como comentábamos de diapositivas anteriores. Posicionamiento táctico recomendado. ¿Vale? Pues como tenemos una confluencia de factores de riesgo, tensión geopolítica, expectativa de decisión y tipo de interés, etcétera, pues, bueno, pues podríamos intentar buscar posiciones de reducir beta pura, disminuir exposición selectiva en regiones sensibles a eventos exógenos como Oriente Medio o Asia, aumentar en activos refugios. Bueno, pues podríamos, vemos que hay incertidumbre, pues bueno, pues podríamos aumentar nuestra posición en metales preciosos como el oro y la plata o en sectores defensivos como salud, consumo básico, etcétera, que ofrecen generalmente una cobertura eficaz. Y por último, pues podríamos buscar una rotación hacia calidad. Puente hacia una estabilidad con preferencia por flujo de caja estables y baja exposición a deuda, ¿vale? Entonces buscaríamos empresas que, bueno, como comentaba anteriormente, estamos teniendo una semana, estos últimos días, por muchos resultados empresariales, y bueno, pues buscar empresas que nos den ese tipo de estabilidad, buscar rotar hacia la calidad y no solamente hacia las expectativas. Escenarios de la Fed, ¿vale? Y los posibles impactos que podemos tener en los mercados financieros. La reunión del miércoles podría marcar un punto de inflexión táctico, como lo comentamos aquí. La clave será la gestión activa y la capacidad de reacción rápida ante el lenguaje del comunicado y la rueda de prensa. Hay dos escenarios, uno que sea más dovish y otro que sea más hawkish, ¿vale? Si el mensaje es más dovish de lo esperado, pues tendremos un mayor castigo al dólar, impulso de las commodities, consolidación del sesgo de refugio y fortalecimiento del oro y la plata, ¿vale? Si tenemos un escenario más hawkish, pues tendríamos un refresco de activos de riesgo,
¿vale? Oportunidad en tecnología y cíclicos, aumento de volatilidad implícita y fortalecimiento temporal del dólar. Esto quiere decir que si la Reserva Federal da un mensaje en el cual pues, se puede entender que van a ser más agresivos con la baja de tipo de interés, pues obviamente sectores como la tecnología, sectores tecnológicos que dependen mucho del nivel de deuda y de los tipos de interés, pues obviamente pues, podríamos tener oportunidades porque, bueno, podría beneficiar a ese tipo de empresas, por ejemplo, ¿vale? Parámetros económicos, ¿vale? Como comentábamos, tenemos datos clave del PIB europeo y resultados claves corporativos. El PIB europeo el jueves. Y bueno, los resultados empresariales de corporaciones, pues bueno, eso funcionan todos los días. Tenemos ahí un calendario económico, lo podéis buscar tranquilamente, calendario de resultados, y ahí podéis ver todas las publicaciones de todas las diferentes empresas. Hay tres tipos de puntos que quiero señalar. Sobre todo que tengamos una sorpresa positiva. ¿Vale? Si tenemos datos mejores de lo esperados, pues tendríamos regularización de activos cíclicos y rotación desde refugio hacia crecimiento. ¿Vale? Pues dejaríamos los activos refugio y buscaríamos activos de crecimiento. Oportunidades en sectores de consumo y tecnología. ¿Vale? Cifras débiles. Si tenemos unos datos peores de lo esperado, bueno, pues tendríamos un refuerzo del sesgo defensivo actual, buscaríamos activos refugio, ¿vale? Y buscaríamos sobre todo empresas con flujos de caja estables y posturas conservadoras en sus carteras, ¿vale? Gestión activa, por ejemplo, pues, capacidad de reacción rápida sería crucial por la gestión activa, ¿vale? Tener una capacidad de reacción rápida sería crucial para aprovechar las oportunidades y gestionar riesgos en ambos escenarios, ¿vale? Y por último, sí, por último, porque ya la última diapositiva ya son de información, hay que navegar entre la cautela y el refugio. ¿Vale? Los mercados están navegando entre la cautela y el refugio, el oro marcando máximos y la apertura contenida de la bolsa europea reflejan que el riesgo percibido pesa más que el optimismo técnico. ¿Vale? Esta semana será decisiva, la FED, los macros y resultados dictarán si la rotación hacia activos seguros se mantiene o si los activos de riesgo recuperan tracción, ¿vale? Posicionamiento defensivo, mantener exposición a metales preciosos y sectores defensivos como cobertura ante volatilidad esperada y la gestión activa es esencial, ¿vale? La capacidad de reacción rápida entre realizadores será clave para optimizar el rendimiento de las carteras, ¿vale? Entonces, como comentábamos, estos son los datos así por así decirlo, macros principales. Resumen, Reserva Federal, PIB de eurozona, resultados empresariales. Esto es un poco la evolución también de riesgo geopolítica porque lo que estamos viendo es una rotación hacia activos refugio como el oro y la plata, ¿vale? Pasamos a MetaTrader y aquí tenemos el gráfico, que quería comenzar con este gráfico porque hemos hablado de la debilidad del dólar y estamos viendo y la fortaleza del yen, precisamente, ¿vale? Este gráfico del dólar yen, ¿vale? Vemos cómo en estos niveles, cuando comentábamos, cuando se acercó a niveles de en torno a 160 más o menos, a 159, 160 dólares por yen, perdón, yenes por dólar, estamos viendo aquí cómo rápidamente el Banco Central de Japón ha insinuado que podría intervenir en los mercados. Y bueno, vemos que hay un fortalecimiento bastante claro, bastante fuerte en la sesión del viernes y en la sesión de hoy, el lunes, ¿vale? En los cuales vemos una fuerte caída del dólar frente al yen. Vemos cómo el yen se está apreciando. Actualmente cotizamos en torno a 153, ¿vale? Yo comentábamos en el informe que 154 es un nivel de soporte importante, ¿vale? 154 estaríamos hablando de este gap que tenemos aquí, ¿vale? Más 155, 154, sería esta zona que tenemos por aquí, que serían los mínimos que hayamos estado formando en este momento lateral, ¿vale? Que nos íbamos apoyando en las medias móviles y en la línea de tendencia alcista, ¿vale? Vemos que lo estamos perdiendo. Ahora mismo tendríamos el soporte principal sería esta franja naranja que tenemos aquí, que fue un nivel de resistencia anterior, que en este punto de aquí, tuvimos dos máximos, ¿vale? Y luego fue un punto de soporte que fue confirmando con el pullback, ¿vale? Tuvimos este doble techo aquí, tuvimos una ruptura, ¿vale? Y bueno, pues la ruptura alcista se confirmó con el pullback en esos niveles. Entonces, ahora mismo vemos cómo el precio ha llegado a ese nivel del soporte y se ha parado. Se ha parado y ha recuperado cierto nivel. Este sería el soporte principal, un soporte que aparte está muy cerca de la media de 200 sesiones en rojo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, soportes que tenemos ahora mismo en el dólar yen, la franja naranja esta y la media de 200. La pérdida de estos niveles, si se sigue fortaleciendo el yen en las próximas sesiones y rompemos estos dos soportes, podríamos buscar lo que viene siendo esta línea que tenemos aquí en discontinua, ¿vale? Que es la zona baja, la banda inferior de este canal que el precio fue siguiendo
hasta que se apoyó, ya rompimos esta tendencia bajista, ¿vale? Esta zona de por aquí, y hasta que el precio ya se apoyó, ya empezamos a cotizar solamente por la banda superior de este canal hasta romperlo y marcar los máximos anuales que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si perdemos estos dos niveles, el precio podría volver a buscar este nivel, este canal alcista, la banda inferior. Lo sigo dejando en discontinuo para que lo recordemos el próximo día, ¿vale? Pero como comento, ahora mismo tenemos dos niveles de soporte muy importantes, siendo el objetivo de la ruptura esta banda inferior, ¿vale? Hay que estar muy pendientes de lo que sucede. Si nos pasamos al euro dólar, por su parte, el euro dólar vemos justamente también que, al igual que el dólar yen es ha caído con fuerza porque el dólar se ha perdido terreno, aquí vemos cómo está subiendo con fuerza porque el euro está dando terreno al dólar, ¿vale? Y vemos cómo ha conseguido superar otra vez el nivel de 1,18, ¿vale? 291, que es este nivel que teníamos aquí marcado, esta zona de máximos. Hemos tenido aquí, aparte, una apertura con un gap alcista a la sesión de hoy, ¿vale? Este ha sido hoy. Tenemos aquí la apertura, un gap alcista bastante importante, pero vemos si nos pasamos al gráfico diario, vemos que ahora actualmente nos encontramos cerca de los máximos del año pasado, que teníamos aquí, ¿vale? Es decir, estos máximos, cuando llegamos aquí, comenzamos en este momento con este canal bajista, ¿vale? Que nos llevó a entrar finalmente en este movimiento lateral. Entonces, ahora mismo estamos confirmando la ruptura de este nivel de resistencia anterior, de este movimiento lateral, y bueno, pues tenemos que ver si finalmente conseguimos cerrar por encima, no solamente hoy de este nivel de resistencia, sino mantener este gap alcista que hemos hecho hoy, ¿vale? Los próximos días continuar con una ruptura sostenida en el tiempo. Que este soporte actual, este anterior resistencia, actual soporte, pues lo consiga respetar el precio, ¿vale? Si finalmente esta ruptura se confirma, podríamos tener un nuevo impulso en busca ya de niveles más altos, en torno incluso a 1,20, ¿vale? Del euro dólar. Porque pues, no tenemos, por así decirlo, ninguna resistencia clara, ¿vale? Hasta esos niveles. Es decir, vemos, este es un gráfico semanal y aquí tenemos el nivel de 1,20 y bueno, pues vemos que si finalmente confirmamos esta ruptura, tenemos prácticamente vía libre hasta 1,20 porque no hay en esa zona de aquí intermedia, no hay ningún nivel, por así decirlo, de resistencia importante. ¿Vale? Si queremos el gráfico semanal, como este último impulso, el precio se ha ido apoyando en su media de 18, la blanca, se ha impulsado fuertemente hacia arriba, ¿vale? No vemos, el MACD está bastante plano, no vemos que haya una reacción en el MACD todavía, y en el estocástico tampoco estamos en niveles de sobrecompra entonces todavía podríamos tener movimiento, podríamos tener todavía recorrido, ¿vale? En el gráfico diario, vemos como sus medias móviles se acercaron aquí, muchos se pusieron planes, se llegaron a cortar ligeramente la de corto y medio plazo, pero otra vez ya está otra vez entrando en tendencia positiva, ¿vale? Porque ambas pendientes están cogiendo, perdón, ambas medias están cogiendo pendiente positiva, ¿vale? Vamos a pasar al oro. Y bueno, creo que el gráfico es bastante claro, es decir, la tendencia alcista es importantísima. Sí que es cierto que ahora mismo estamos cruzando muy lejos de su media de 18, que es una media, sería su primer nivel de soporte. Tengamos en cuenta que el precio suele generalmente buscar y recurrir a la media móvil, entonces no podríamos descartar que, bueno, podríamos entrar en dos opciones, o que el precio entre aquí en estos niveles de máximos en un movimiento lateral, por así decirlo, a la espera de que su media móvil alcance ese nivel, o que hay una corrección en buscando a esa media móvil para, bueno, para confirmar realmente, bueno, pues para testear los niveles de precio actuales, ¿vale? Si tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí, vamos a poner aquí en los 5.000, vamos a dejar aquí el nivel horizontal, el nivel de 5.000 para tenerlo, es un nivel psicológico, entonces vamos a dejarlo ahí marcado para que veamos que realmente este último impulso, ¿vale? Este último impulso alcista ha venido precedido de un gap. Teníamos aquí este nivel, los 4.988 más o menos, y bueno, pues esto es un gráfico y de repente hemos saltado con fuerza. Esto es la sesión de hoy, ¿vale? Aquí tenemos el cierre del viernes y la sesión de hoy abierto con un gap alcista, ¿vale? Que hemos superado los $5.000 por onza. También es importante recordar que los gaps, el mercado suele intentar tender a cerrar los gaps, ¿vale? Suele intentar a tender
a cerrar esos gaps. En este caso aquí tenemos un gap alcista que no, el precio no cerró, pero bueno, habrá que ver si realmente entramos en una corrección en busca de posiblemente en este nivel de soporte por aquí, cerrar el gap con su media de 18, ¿vale? No sería descartable ni sería extraño, pero eso no quiere decir que la tendencia alcista o que el movimiento sea todavía fuerte al alza, ¿vale? Es decir, una corrección sería una corrección sana, por así decirlo. Pero eso no querría decir que sea un cambio de tendencia, ni mucho menos, ni que la tendencia alcista se hubiese agotada, sino sería, por así decirlo, un descanso sano. Vemos que el MACD crece con mucha fuerza, el estocástico se mantiene en niveles de sobrecompra, ¿vale? Pero esa sobrecompra también puede mostrar fortaleza en los mercados, ¿vale? Si nos vamos a gráfico diario, esta distancia con su media móvil de corto plazo, es decir, la de 18, es todavía aún mayor, ¿vale? Es bastante más grande y por eso, como comentaba, no es descartable que pudiese haber en algún momento dado un momento en el que el oro, pues bueno, decidiese tomarse, por así decirlo, algún descanso, momento lateral, porque vemos la pendiente de esa subida es prácticamente de 90 grados, es decir, es una subida meteórica. Y bueno, no sería descartable que pudiese entrar en un momento lateral, quizás en algún momento en la pequeña corrección en busca de su media de 18 periodos. Y bueno, pues que sería, como comentaba, su principal, su primer nivel de soporte actual. Y bueno, pues esa corrección podría ser incluso hasta sana, ¿vale? Pero vamos, vemos que en el gráfico diario, medias móviles muy lejos, soporte principal pues, sería los 5.100 que vemos aquí, el nivel psicológico, el MACD creciendo en terreno positivo con mucha fuerza y el estocástico, vamos, digamos en sobrecompra desde el 9 de enero, ¿vale? Como comenta muchas veces, claro, este sobrecompra no quiere decir que vaya a caer directamente, sino que también muestra fortaleza, como estamos viendo en este caso. Tenemos sobrecompra desde que rompimos esta tendencia bajista que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, de corto plazo. Entonces, aquí vemos como el movimiento es bastante claro y bastante fuerte. Pero es que lo mismo lo podemos ver en la plata, ¿vale? Si nos vamos a la plata, vemos una subida prácticamente igual, incluso yo creo que la pendiente es incluso un poquito más agresiva que la del oro. Estamos ahora mismo en torno a 110 dólares por onza. Situación técnica muy similar, el MACD creciendo con fuerza a niveles no vistos anteriormente. El estocástico casi prácticamente en nivel de 100, estamos en 99,20. Esto no quiere decir que hagamos de sobrecomprado que vaya a caer, de hecho la sobrecompra acumulada también aquí, pues también es desde el día 12 más o menos es que entramos en el nivel de sobrecompra, aunque si nos ponemos a mirar realmente, llevamos en sobrecompra acumulada prácticamente desde el mes de noviembre. Estábamos en noviembre, estábamos en estos niveles de aquí. No nos olvidemos, estamos en torno a 54, 55 dólares por onza y vemos que el rally alcista ha sido impresionante, impresionante. Y durante todo ese tiempo con sobrecompra, excepto estos poquitos desde aquí, que fue este momento lateral que tenemos aquí señalado, ¿vale? Que aliviamos un poco esta sobrecompra simplemente para acercarnos un poco a su media móvil para luego continuar hacia arriba, ¿vale? Entonces, no es descartable que pueda haber un momento similar, ¿vale? A esto que vemos aquí, es decir, que podamos entrar en alguna especie de movimiento lateral para aliviar un poco la sobrecompra acumulada, para que el mercado se tome una pausa y respire, pero obviamente en lo que es el riesgo geopolítico actual y técnicamente hablando, el sentimiento es alcista claramente en la plata y en el oro, ¿vale? Como digo, una corrección podría ser interesante, incluso podría ser sana, y bueno, que tenemos que estar pendientes en las próximas sesiones, en las próximas horas de situación geopolítica y las posibles decisiones, por ejemplo, de las Federales. Pero vamos, que mensualmente este mes vemos que está subiendo un 55% aproximadamente en la plata, ¿vale? Y por último vamos a pasar a los índices americanos, que tenemos el gráfico diario del Standard Poor's, ¿vale? Standard Poor's, gráfico diario, vemos que tras haber marcado máximos históricos a comienzos de este mes, ¿vale? Que lo marcamos bueno, a mediados del mes, en casi a 7.000 puntos en el Standard Poor's, ¿vale? Pues estamos en un movimiento lateral, vemos que este movimiento bueno, pues, sigue teniendo tendencia alcista, son mínimos crecientes, tenemos esta tendencia alcista que la voy a dibujar aquí, bueno, aquí la tendencia está muy clara, tenemos mínimos crecientes, y bueno, pues mientras tenemos muchos soportes, sí que es cierto que no se ve ni prácticamente fuerza en el MACD, el estocástico nivel medio, aquí no hay mucho riesgo, pero mientras no perdamos esta tendencia alcista, el sentimiento sigue siendo alcista.
Soportes tenemos las medias móviles, que el precio está operando en ellas, sería tendencia alcista, y este mínimo local anterior que tenemos aquí, ¿vale? Que ese será los 6.600 puntos, serían por así decirlo los soportes. Si perdemos este soporte de aquí, ¿vale? 6.770 que tenemos aquí marcado, esta línea roja que tenemos aquí, pues sí que podríamos tener una corrección mayor en busca de niveles cercanos a su media de 200 sesiones, ¿vale? Pero como digo, por el momento el sentimiento sigue siendo alcista, estamos a la espera, obviamente, de la situación de, obviamente, el oro y la plata están llevando protagonismo, pero esto no quiere decir que los mercados americanos, pues bueno, pues puedan todavía continuar con las subidas, ¿vale? Hay que estar pendiente de resultados empresariales y de las decisiones, sobre todo de la Reserva Federal, que puede afectar mucho, no la decisión de la Reserva Federal, sino el discurso de cara a este año. Y bueno, pues puede afectar bastante a los índices. Pero, técnicamente hablando, vemos como aquí sus medias móviles de corto y medio plazo se han vuelto incluso a cruzar al alza, señal de compra. El estocástico sigue en zonas cercanas a la zona de compra, no parece ser que esté perdiendo fuerza, y en este caso el MACD ha pasado de terreno negativo a terreno positivo, sigue plano, pero hemos tenido un cruce al alza, ¿vale? El Nasdaq, por su parte, todavía no ha marcado nuevos máximos, ¿vale? De hecho, desde que comenzó la corrección de sus máximos históricos el año pasado, que tenemos aquí, hemos entrado en un momento lateral bastante importante y bueno, vemos que todavía no ha marcado nuevos máximos. Todavía es índice americano que puede tener mayor recorrido al alza siempre y cuando la geopolítica, la coyuntura le apoye, sobre todo también la decisión de tipo de interés de la Reserva Federal, ¿vale? Eh, Técnicamente en el gráfico H4 situación técnica muy similar a la de Standard Poor's, cruce de medias móviles al alza, hemos pasado al terreno negativo del MACD a terreno positivo, el estocástico sigue más o menos en terreno de sobrecompra, no se está viendo debilidad, por así decirlo. Sí que es cierto que sigue todavía vigente estos rangos que tenemos aquí señalados en rojo y en verde, ¿vale? Que sería este momento lateral que empezó aquí. Sí que es cierto que lo ha perdido durante un tiempo, pero luego siempre que lo intenta recuperar, ha llegado a este máximo de aquí, a este nivel la perdido otra vez. Bueno, este nivel rojo para mí es un nivel importante porque si nos mantenemos por encima de este nivel rojo, simplemente sigue siendo alcista. Si nos mantenemos por debajo del nivel rojo, podemos encontrar mayores correcciones, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos en la zona superior, buscando otra vez la zona alta, esta zona verde. Mientras no recuperemos o no superemos esta zona verde de aquí, no podemos esperar que haya un fuerte impulso. En el momento en el que yo considero que rompamos al alza este nivel verde de aquí, sí que podremos tener un fuerte impulso alcista que nos podría llevar a buscar otra vez los máximos históricos, ¿vale? Pero ahora mismo, como comentó, el Nasdaq es un índice pues, que está muy pendiente de las decisiones de tipo de interés de la Reserva Federal y de su política de cara a este año. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay un poquito más de indecisión y bueno, pues son activos un poquito más de riesgo, el sector tecnológico, la IA está de moda, obviamente la IA está de moda, pero eso no quiere decir de que las valoraciones siguen siendo muy altas, hay todavía incertidumbre sobre el establecimiento de la IA en muchas empresas y sobre su rentabilidad futura, etcétera. Entonces, bueno, pues vemos que se puede apoyar el AE todavía, pero hay todavía incertidumbre y riesgos y pues, mientras no consigamos superar hasta esos niveles, esta franja verde, como comentaba, va a ser muy difícil que el Nasdaq pueda alcanzar los máximos históricos, ¿vale? Pero mientras nos mantengamos por aquí, vemos este movimiento lateral bastante claro, ¿vale? Un movimiento lateral bastante claro que lleva siguiendo ya desde principios del pasado mes de diciembre, ¿vale? El Dow Jones, todavía más claro, un movimiento lateral. Tenemos esta zona de los máximos históricos que tenemos aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro techos, por así decirlo. Mientras no consigamos superar esta resistencia clarísima de máximos históricos, no podemos esperar que haya un impulso alcista superior. Pero mientras sigamos este movimiento lateral y la media móviles que tenemos aquí de 200 sigue haciendo el soporte, no podemos pensar que vaya a haber una corrección mayor. Soportes, medias móviles de 18 y de 40 plazo y de 40 periodos, línea roja está aquí, que eran ante los máximos de por aquí, y este soporte, la zona baja que tenemos por aquí, que nos hemos apoyado ya varias veces, ¿vale? Tenemos cuatro soportes bastante claros y una resistencia importantísima, esta. Por lo tanto, sentimiento en medio y largo plazo sigue siendo alcista, estructura lateral pero con sesgo alcista. La ruptura de este nivel, pues bueno, pues podría traer un fuerte impulso alcista al precio y llevarnos a niveles más altos.
La rotación de activos de tecnológicos a consumo, pues nos podría venir bien el industrial, porque bueno, pues el Dow Jones se podría beneficiar de esto. Y bueno, pues mientras no perdamos estos niveles de por aquí, sobre todo la media de 200 periodos que tenemos aquí, el sentimiento sigue siendo alcista, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este informe de mercado. Nos vemos el próximo miércoles y el viernes. Un saludo y buenas tardes.